Este episodio con Sonia Valdés América no te lo puedes perder, aunque tenga eco, pero te va a dejar una enseñanza profunda. Es una conferencia sanando heridas. No lo hago religioso porque son gente que hay que enseñarlos a que hay un Dios que los ama. Total. Porque imagínate que hay violencia doméstica. Ahí hay adicciones, un homosexual. Bueno, gente muy golpeada. Muy golpeada. Y esta reunión la hace ayer una vez al mes. me pregunta. Y yo le dije nada más dos cosas. Una, yo tengo el gozo del Señor dentro. Y yo amo la vida. Poderoso. Entonces cuando tú tienes esa combinación de que tú quieres dar, tú quieres hacer cambios, transformar, ayudar, levantar, olvídate. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces uno lo traspasa o la gente ve que tú eres un instrumento del Señor. ¿Tú quedaste viuda a los 30 años? A los 30, con 5 muchachos, mi mamá y mi abuela, y un negocio. Aquí en Miami. Año 74, donde no existía la mujer empresaria. Y tú la revolucionaste. Lo revolucioné. Gracias a mi persistencia, porque lloré mucho, sufrí mucho, muy fuerte. La gente te decía, no puede, tú eres mujer, no puedes ser empresaria. Menos molería, yo tenía molería. Hoy en día es de hombre todavía. Entonces me decían, vete a golpear. No, tú nunca lo vas a lograr. Y venían, me trataban de comprar. ¿Qué no sabes? Bueno, por último me quemaron la molería. ¿Te la quemaron? Bueno, se quemó y nunca se supo lo que pasó. Wow. Pero ya estaba reconocida como empresaria. Bueno, vamos a devolvernos un poquito porque yo quiero saber un poquito, sacarte cosas de la cabeza, Sonia, porque yo he llamado este podcast del duelo al legado, porque tú eres una mujer que caminas con esta soltura, con este amor. O sea, yo cuando te conocí en Texas, yo te miré a los ojos y yo me enamoré de ti con todo el respeto, porque yo dije, wow, esta mujer emana lo que realmente Dios ha hecho en su vida y ese duelo que tú viviste. ¿Tú viniste de Cuba? ¿Por qué? No, yo vine de Cuba en el 62, buscando libertad. Ya había empezado todo el giro allí. A los 18. Y tuve que venir sola, porque mi mamá y mi abuelita no dejaban salir. ¿Empezaste sola, entonces te viniste con tu marido o aquí conociste a tu esposo aquí en los Estados Unidos? No, éramos novios y cuando vino mi mamá, mi abuelita, vino él también. Y aquí me casé. Fue otra etapa. Mira, esa es una etapa que muchas personas desconocen. En Miami, sobre todo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Hoy todo el mundo ve Miami. Cuando yo llegué acá, una de las cosas muy interesantes que a mí me tocó el corazón fue que cuando yo monto en la guagua, normal, ¿verdad? Vi las personas de color se tenían que sentar en el asiento de atrás. Y aunque la guagua estuviera vacía, ellos tenían que estar parados. Las personas de color no podían sentarse donde se sentaban los blancos. Eso lo viví yo. No. Uno piensa que esto es una historia. 62. 62. La otra es que tú ves que Miami es fundada por el hispano de los cubanos. Sin embargo, cuando en aquella época tú ibas a rentar y te decía, no negros, no perros, no cubanos. ¿Qué? En Miami. Ajá. No negros, no perros, no cubanos. Ajá. Ay, qué cosa tan dolorosa. Tan dolorosa. Y te comento algo. Yo estuve aquí porque yo no agarré golpea. No existía el golpea cuando yo llegué. No daba nada. Lo único que te conseguían era, si por ejemplo, alguna ropa de uso y un queso que te daban, el queso americano. Sí. Y una lata de Spam. Una lata de Spam.
Exacto. Eso es un enlatado que venden aquí, un enlatado que es como una manga. El cubano no conocíamos el spam. Oh, Jesus. Y no sabíamos lo que era. Entonces lo cambiábamos por pan o por cualquier cosa. Qué tremendo. Pero entonces tú llegaste 14 días sin comer. 14. O sea que tú llegaste ¿cómo? ¿Llegaste en avión? ¿Llegaste en barco? Llegué con una visa waiver por avión. Por avión. Muy bien. Sí, después que cerró a la embajada en el año 61, los lazos con la embajada, sacaron las primeras visas waiver. Que le llamaban, era como un exilio, pero te entrabas con ese estatus. La mía fue la número 14. Fue una de las primeras en salir con visa waiver. Qué poderoso. Bueno, entonces, yo quiero, porque aquí, Pastora Sonia, mujer poderosa, hay gente que vive hoy en día con tan pequeños problemas que se bloquean la mente y entran en depresión. Y de pronto para ellos es grande, hay que respetar eso, ¿sí? Hay que respetar el dolor que la gente vive. Pero se muere alguien, por ejemplo, a mí me bloqueó que se me hubiera muerto mi papá, porque mi papá era mi coach, era el que me empujaba. Y como que me costó muchísimos años reencontrarme porque necesitaba ese coach. Pero hay personas que necesitan escuchar estas historias porque están en este momento en su vida, en los 30, en los 40, en los 50, qué sé yo, que a ti te tocó un racismo, un cambio de país, que de pronto ni ibas a volver a ver a tu familia, llegar a un lugar diferente. ¿Cómo hiciste para hacer ese cambio mental? Porque es que la gente, hoy en día hay mucha enfermedad mental, hay mucha depresión. Me encantaría que nos dieras un pedazote de esto porque revolucione a la gente aquí en el podcast de Monica Go, Going Back to Basics, que hay que ir a lo básico para poder explotar. Correcto. Mira, yo te diría dos cosas, ¿ok? Una, aunque era católica, pero yo he sido siempre una mujer de una fe increíble. Y muy positiva. Muy bien. O sea, vengo de una familia humilde, vengo de un rechazo de padre, que fue muy fuerte para mí. Sin embargo, fe siempre es lo que me ha hecho vivir diferente. Y siempre decía lo siguiente, el mundo se acaba, pero hay un ladito que está por ahí, vete. Por ahí es por donde tienes que ir. Wow. No mires lo que se está cayendo, mira lo que puedes por donde te puedes ir. Y yo creo que ese es el gran problema. Que muchas veces nos quejamos, nos aguantamos de una sola situación en el pasado, en muchas áreas. Por eso es que yo hago mucho sanando heridas. Porque cuando tú sanas las heridas, empiezas a caminar en distintas formas. Correcto. Eso es muy cierto. Sí, claro. Entonces, esa fe y ese positivismo, y te comento que a pesar de haber sido rechazada mi papá, que fue un golpe muy fuerte para mí, mi mamá y mi abuelita fueron excesivamente cariñosas conmigo. Yo sé lo que es el amor de mamá, el sacrificio de mamá para que yo estudiara. Entonces todo eso te va ayudando a entender que no solamente eres tú, tienes un compromiso. Yo hice un compromiso con mi mamá sin ella saberlo. Cuando yo tenía 14 años, le di así, yo dije, el día que yo empiece a trabajar, mi mamá no trabaja más nunca. Porque ella sufrió, porque ella trabajó, porque mi mamá cosía, ella en una pegada una máquina, me dio educación. Qué hermosura. Y yo soy todo lo que soy por ella. Wow. Wow. Entonces yo creo que esos valores que hoy ya no existen, porque nos creemos que nos lo merecemos todo. Y no es así. La vida es bella, pero hay que aprender a amarla.
aprender lo bueno, aprender lo que tienes, querer lo que tienes, pero no pararte ahí, que se puede crecer. Exactamente. Wow, Entonces yo poderoso. creo que toda esa combinación, obviamente el golpe después de mi esposo era mi primer novio, fue mi esposo, 5 hijos, era una pareja, trabajábamos juntos, todo era, fue muy fuerte, pero el motor impulsor de esos 5 muchachos que no pidieron venir al mundo, había que luchar. Entonces, en aquella época, aquí había o hay todavía, una iglesia, la Ermita de la Caridad. Sí, la conozco. Y yo me levantaba todos los días de Dios. Dejaba a mis hijos en el colegio. Me iba a la iglesia. No había misa ni nada. No. Yo nada más que llegaba. Entraba y le pedía, Dios, caridad del pobre, dame fuerza y salud. Lo demás yo me lo doy. Y eso yo creo que fue lo que me dio esa fe tan grande y que mis hijos iban a estudiar. Que yo no había venido aquí a pedir dinero. No. Yo vine con muchos sueños. Yo soy una mujer soñadora toda mi vida. Eso se le nota completamente. Entonces, el verme siempre yo soñaba ser empresaria, yo visualizaba ser empresaria desde 12, 13 años. Y finalmente lo logré. 5 hijos y nunca te volviste a casar, pastora. Mira, a los años me volví a casar y volví a enviudar. Y ahí decidí entrar en el negocio de cementerio y funerario. Porque los mato. Entonces, por lo menos que no le cueste, ya lo entierra de un... No, broma, pero mira, la vida, qué hermosura. si la tomas en una forma todo complicado, no vas a vivir. Hay que reírse. Hay que disfrutar. Vivimos el dolor, pero pensando siempre que es temporal. Todo es diferente. Aunque sepa vender. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me preparé. Empecé a ir a todos los seminarios que hubieran relacionados. Me conseguí un contador para que me ayudara con el área de finanzas. Entonces, las partes mías débiles las llevé a hacerlas fuertes. Porque ya las fuertes ya yo las tenía. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres ser y a dónde quieres ir? Entender que hay un plan. Llevar todo eso a una acción. Y después persistir para lograrlo. Poderoso. Si no vas a poder. O sea que en medio de todo esto, que cuando llegas de Cuba, pero yo veo que ella tiene una hoja de vida, gente, tan espectacular, tiene tanta riqueza, tiene tanto que dar y tanto que ha logrado, porque es que las ganas de hacer, y no solamente de hacer, tú siempre estás afectando a alguien positivamente. Y eso es una labor que es muy importante, el servicio a los demás. Claro, el reto constante. Yo soy una mujer de retos. Sí. Me gusta. Sí. Ese desafío. Claro. ¿Sabes? Pero mira, mi vida yo creo que tiene varios puntos importantes. Una, mi llegada a los Estados Unidos. Sí. Porque llegas sola, sin idioma, no conoces a nadie. ¿Qué haces en un país diferente? Muy jovencita, tenía 18 años. Entonces, esa es una. La otra es después, cuando enviudo,
Ese fue otra parte de mi vida que me marcó. Y el otro es cuando yo decido dejar todos los negocios y dedicarme a ser mamá. Wow. Hoy en día las mujeres están tratando de dejar los hijos para ser negociantes. Y después, explícanos esta vaina porque es muy importante. Mira, llega un momento, mi querida doctora, que no importa todo lo que tú tengas y lo que hayas logrado, si tú te empiezas a dar cuenta que tu familia no está donde tiene que estar. ¿Para qué quieres entonces? Entonces llega un momento de mi vida que yo me doy cuenta que mis hijos más chiquitos, yo nada más que los veía en la mañana y en la noche. Porque mi negocio, tenía que hacerlo. Sí. Pero llegó un momento que yo dije, bueno, hay otra forma. Y la forma fue pensionarme en Costa Rica. Año 83. Entonces, estamos hablando que desde el 74, que yo viudé en el 83, yo cierro todo y me doy cuenta que con el dinero que yo podía vivir en Costa Rica como residente pensionada, y me llevo a toda mi gente para Costa Rica. Todo el pueblo. Mamá, abuelita, hijos, todo el mundo. Todo el mundo. Entonces te das cuenta que, por ejemplo, allá con $200, yo pagaba casa, luz, teléfono, y más o menos vivía. Y hacer esa mamá real. Por 3 años de mi vida. Ahora, el que es comerciante es comerciante siempre. Gané más dinero en Costa Rica que en ningún lugar. ¿De verdad? Mira, con mi inglés chapurreado, tú sabes que sigue siendo chapurreado. Mi inglés chapurreado. Con ese inglés, había americanos que vivían allá, pero que no hablaban nada de español. Entonces cuando tú llegas a Costa Rica, a ti te dan que tú puedes comprar un container con todo lo que es para la casa y carro. Y no pagas taxes. Entonces eso, cuando tú te vas, después de 5 años, lo puedes vender. Y accidentalmente, o esa coincidencia divina, yo me encuentro en una cafetería cubana a un americano loco que se quería ir y no sabía qué iba a hacer con las cosas. Y entonces yo me acerco y le digo que dónde vivía, que era lo que tenía, que quería vender. Dice, no, yo necesito vender la casa completa. No me importa el dinero, lo que yo necesito es que tengo que entregar la casa. Y yo le dije, yo voy a ir a ver todo. Y fui para allá. Tenía todo lo que es la cocina, comedor, 3 cuartos, dormitorio, de todo. 4 televisores que valían allá una fortuna. Y yo le dije, mire, hay 2 cosas. Si usted quiere, yo le compro todo. ¿Cuánto quiere? Me dice, dame lo que tú quieras. Pero yo no tengo almacén. Si usted me deja el weekend, yo pongo un anuncio y lo vendo. Todo aquí. En la misma casa. En la misma casa. Le di $800 por todo. Y me gané 4,000 y pico de dólares. La locura. Y con el inglés chapurreado, ojo, ya había vivido en 2 países, pero las ganas de vivir te hace cambiar hasta de país, de hacer las cosas, y viviste tu vida por prioridades. Correcto. Wow, poderoso. Y las oportunidades, mira, algo importante. No importa dónde tú estés, no importa nada, está atento a las oportunidades que Dios te pueda presentar. Poderoso. Así mismo es. Wow. Entonces, aproveché esa oportunidad, pero ese señor tenía amigos americanos. Y se empezó a correr la bola
de que yo compraba y vendía. Y yo iba, le decía a la gente, y yo lo vendía, le compraba todo, ellos se resolvían, y yo vendía todo. Ya lo que me quedaba, se lo regalaba a la gente más pobre. Así que hacía, ganaba y hacía una labor social. Qué hermosura. Tú eres la versión femenina de Robin Hood. Así yo le llamo a mi esposo, versión masculina de Robin Hood cubano. Tú sabes una cosa, pastora, que a mí cuando yo llegué a vivir a Miami, aunque yo nací aquí en Estados Unidos, regresé a Miami, empecé a andar entre la comunidad cubana y yo me enamoré de tu comunidad porque vi esa pasión. Vi esa integridad, vi que la gente, aunque no se conocieran, pero llegaba un cubano de Cuba y la gente le entregaba un carro, un trabajo, la ropa, eso. Y yo decía, ¿qué es esto? Esto no pasa en los países que yo conozco. Hay que sufrir mucho para poder tener tanta libertad de hacer eso. Y para mí, y lo he dicho por años, por más de 30 años, yo digo, los cubanos son los judíos de América. La gente que más ha sufrido, pero que en muchos son muy destacados, porque aunque el país le haya dicho no, la gente desarrolló un sí dentro de su mente que donde lo suelten quieren salir adelante en su gran mayoría. Claro, hay de bueno y de malo en todas partes, pero en su gran mayoría son líderes natos. Son líderes natos y para mí escuchar esta historia, porque a veces uno piensa mucho, y si me voy de la ciudad, y si dejo a la gente, y si aquí, y si allá, y yo no hablo inglés, y yo llegué aquí, estoy solo. Entonces el drama no deja vivir. Porque son personas víctimas que adaptan a ser víctimas. Y entonces consiguen cosas siendo víctima. Lo que no te das cuenta es que nunca vas a poder desarrollar tu verdadero talento. No lo vas a lograr. Porque el víctima consigue de momento. Pero todos los días, o sea, si después de cierto tiempo seguimos en la misma, la gente se cansa. Exacto. Entonces, algo yo creo muy importante es entender tu identidad. Esto es importante. Saber qué es lo que quieres. Detallado. Entender que Dios nos ha dado dones y talentos. Descubrir cuál es el propósito de vida. Cuando empezamos a unir todo eso, te vas a dar cuenta que todo va a empezar a fluir. Desde luego. Trabajando mucho contigo. En tu interior. Muy importante. Yo trabajé mucho el rechazo con mi papá. A tal punto. Y yo no era cristiana en ninguna época que te estoy hablando. No conocía ni la Biblia. Es fuerte, pero esa fe, cuando tú logras entenderla, interiorizarla. Muy importante. Hay quien tiene fe de boca, no es del interior. Empiezas a limpiar esas heridas. Y empiezas a darte cuenta de todo lo lindo que tiene la vida. Y que no le busques las cuatro patas al gato, como digo yo. Hazla simple. Hazla simple. Estudia qué tú quieres, cuál es tu propósito, qué es lo que te es fácil a ti. Y viene ahora la tercera etapa de mi vida, que fue totalmente diferente y que no me la esperaba. Cuando yo regreso a Miami, había que hacer algo. Yo dije, esto no es para mí. Entonces empecé a vender joyas. Yo tenía una clienta
que necesitaba una secretaria. Mi hija andaba buscando trabajo y empieza a trabajar en los cementerios. Tu hija en los esa cementerios. señora Okay. me dice, mira Sonia, con lo buena vendedora que tú eres, comerciante, y bueno, este negocio puede ser fabuloso para ti. Y yo le dije, yo, con lo alegre que soy, no, mi hermano. Con lo alegre que soy, me va a llevar a vender. Yo vendo lo que tú quieras, joyas, ropa. Era todo lo que era la decoración, pero el cementerio. No. Pero me empieza a hablarme del negocio. Y un día le digo, mira, por quitarte de arriba. Ya porque me tenía loca y era muy buena clienta mía. Entonces le digo, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a ir. No me pagues nada. Si yo considero que es algo que va a venir bien conmigo, yo empiezo. Si no, olvidar. En ese training de 8 semanas, yo me enamoré del concepto. Wow. Y dejo, por otra cosa, he entendido que a veces hay que quemar las naves. Ok. Quemé las naves de la joya. Quemaste la etapa, la nave, quemaste ese barco en el que ibas. Ya, porque cuando tú no quemas algo que estás haciendo, se te va a convertir en que otro negocio nunca lo vas a poder hacer correcto. Porque te ala. Empieza la duda. Wow. Empieza el miedo. Quemo las naves y digo, esto es lo que me voy a dedicar. Empecé de vendedora, así fue jefa de grupo, manager de división, directora. En ese caminar, ¿de qué me enamoro? Te digo algo. Se ganaba muy buen dinero, con el cual era importante para mí porque yo estoy sola, con los muchachos. Pero estaba la parte personal. De ayudar, de entender que con una palabra tú podías levantar personas que estaban pasando por un duelo. Por un proceso. Uf. Y entonces ahí descubro que Sonia también tenía otra pasión, que era ayudar. Y cuando me hacen directora, ya yo tenía un grupo de vendedores, como 40 o 50 vendedores. Me hacen directora y había que vender 10 millones de dólares al año. Con un producto de 2 y 3 mil pesos en aquella época. O sea, saca cuenta cuánto hay que vender. Bastante. Una era producto y el otro el jueves, para terminar el weekend, de cierta motivación. Ahí me enamoro de todo lo que era la motivación que yo creía que era para mis vendedores. Me empiezo a leer todos los libros que tú imagines que existan. Todo. Ay. Y ahí me encuentro mi primera acercamiento con el Señor. A través de un psicólogo cristiano que se llamaba Norman Vincent Peale. Y en todo ese proceso empiezo a leer tanta cantidad y de ahí sacaba los meetings a los vendedores. Lo que leías, con eso inspirabas a los otros. Correcto. Wow. Y Dios trabajando contigo. Ahí, ¿qué pasó? Uno a otro se lo fueron diciendo y fuimos creciendo. Cuando yo llego a ser directora, la cuota que te digo de 10 millones, todos los años aumentaba. Había que reclutar. Bueno, llegamos a 350 vendedores. Y una cuota de 22 millones de dólares. Y para tú poder llegar a vender todo eso,
te das cuenta que tienes que hacer otro movimiento y tener la paciencia, la compasión, la fortaleza, el compromiso de convertirte en un verdadero líder. Y ahí me doy cuenta que tenía otra habilidad. La habilidad de saber lidiar. Porque la venta estaba. La venta ya Pero estaba. lidiar con todos esos vendedores para que ellos quisieran vender. Entonces, me dedico a desarrollarlos personal y profesionalmente. Y eso fue lo que detonó que pudiéramos llegar a los 22 millones de dólares. Wow. Cuando mi jefe me decía, pero ¿cómo lo haces? Y yo siempre le dije, tú me pagas a mí por todo lo que es lidiar con las situaciones de las personas personales, más que por la venta. Exactamente. Porque cuando tú empiezas a hablar y empiezas a quitarle los miedos, las dudas, y volvemos a caer en el interior. Sigo creciendo, Despierta América Univisión me llama, yo hago allá una le llaman una cápsula de 5 minutos, gustó, y estuve casi 2 años con Univisión en Despierta América. Vendiendo cementerios y resulta en Univisión. A ver. Y motivando a las personas. Entonces hay de puro otra pasión. Wow. Tú puedes hacer que las personas sientan diferente. Y empiezo como motivadora a hacer conferencias mensuales. ¿Sabes quién era mi público? ¿Quién? Venezolanos y colombianos. Ah, de verdad. No eran los cubanos. Venezolanos y colombianos. Y todo eso me llevó a que el Señor tenía un plan perfecto. Nada llega por casualidad. Y me hablaban, jefa, si usted conociera a Cristo, me decían, debe todo lo que usted hace, lo va a duplicar. Y yo le decía, sí, entiendo. Mi hijo se casa con mi segundo, se casa con una muchacha cristiana. Él se convierte y él se enamora, que al año ya era maestro bíblico. Hoy en día es pastor. Wow. Entonces él empieza a hablar de, yo estoy en otra área totalmente diferente. Yo había caído en la santería por un hijo mío que se había enfermado. El desespero para buscar la salud. La salud. Entonces, en mi desesperación, y como ellos te dicen, y esto es muy interesante, muchas personas que están en esa religión creen que es el Viejo Testamento y que es normal, porque está ligado Con matar animales. Okay. Sí. Y me convierto donde, sin pensarlo, sin nada. Iglesia Bautista, mi hijo Bautista, Iglesia Bautista, americana. Llegué un domingo a Fort Myers, que era donde vivía mi hijo. En Fort Myers. En Fort Myers. Okay. Y ahí me cayó el Espíritu Santo. No le puedo creer. Yo nunca he sabido cómo yo llegué al frente. Lo único que me acuerdo fue cuando mi hijo dice, gracias Padre, llevo 6 años orando por mi mamá. Y mi hijo, cuando yo daba la conferencia, mi hijo me decía, él iba a mi conferencia
Y me decía, ¿en qué tú basas tu éxito, mami? Y yo le decía, niño, mira, en las leyes del éxito, ¿cuáles son? Bien, tener fe, no ser rencoroso, no tener odio, no tener resentimiento. Bueno, todo era el interior. Claro. Y él me decía, mami, todo esto está en la Biblia. Y tú ves, cuando tú leas la Biblia y tú la entiendas, vas a hablar con una responsabilidad diferente. Porque vas a entender que hay un libro que es el más grande del mundo, que es la Biblia. Y ese va a ser tu referente. Ya no va a hablar Sonia, vas a hablar por la Biblia. Poderoso, poderoso. Y así mismo ha sido. Yo soy pastora, no trabajo al pastorado, porque mi llamado es diferente. Tu llamado Y es eso es diferente. muy importante. Ujú. ¿Cómo descubres que no tienes que estar en una iglesia, pero de todas maneras estás sirviendo a Dios? Porque la gente se complica la mente, sí, en eso. Y no solamente que se complica, sino que también tiene que ir como con unos estándares. Usted es pastor, usted tiene que estar en una iglesia. Y también la gente dice, ¿y los cristianos qué? Si la religión esta es buena, la otra religión es buena. O sea, hay unas diferencias ahí que a veces la gente se complica con eso y la verdad es que no es Bueno, complicado. fíjate que cuando yo me convierto, al mes el Señor me sacó de aquí de Miami. Y voy a parar a Los Ángeles. A Los Ángeles. A Los Ángeles, California. La compañía me transfiere a California, a Los Ángeles. Y ahí me dedico a otra cosa que es abrir mercados. Mismo negocio. Con el mismo negocio del cementerio. Sí. Porque esta compañía es a nivel nacional. Ellos tienen 2.000 cementerios. En Los Ángeles, a un cementerio precioso. En el cual es el más grande del mundo en una sola localización. Oh, Tiene wow. 2.400 acres. Wow. Y asiático totalmente. Asiático. O sea que Asiático, solamente allí asiático. se entierran personas de Asia. Okay. Entonces Entonces yo voy a parar a ese cementerio para que yo abriera el mercado hispano. Porque ellos sentían que estaban perdiendo una comunidad. Cuando llego, el primer reto que me encuentro es que me decían Hispanic Group 3 months. Y yo decía, ella, mi paisaje, y empiezo a reclutar. Hago un equipo bárbaro en español. Y ahí, espérate, todas estas te digo que cuando yo me convierto, mi casa yo la tenía con todos los santos habidos y por haber. Y me dice, mi hijo es muy inteligente. Le digo yo, ¿y ahora qué voy a hacer yo con toda esa gente que tengo ahí? Y me dice, el Señor mami te va a mostrar. Y llegué, los miré así todos de espalda y le dije, ustedes llegaron hasta aquí ahora. Y un mes después, en la mudada, se botó todo. Todo. Es que el Señor sabía que tenía que ser así. Exacto. Más nunca me acordé. Yo estaba atada. Rompí esa cadena. Me presentan al doctor Bruno Camaño. Era cubano. Tenía el Ministerio de la Finanza. Wow. Comerciante. Porque tenía negocio. Y fui para allá y le dije, mire, usted es cubano como yo. Usted es pastor y yo me acabo de convertir. Yo no conozco nada, pero yo quiero que usted sea mi pastor. Así. Y Bruno se me pegó. Y me dice, chica, de verdad que tú eres brava. Digo, aquí tiene a una discípula allá.
Ay, Me yo, hice muy amiga yo conocí al de él. hermano de él en Miami. El, ¿Eh? el hermano del pastor Camaño de California. Yo conocí su hermano aquí. Daniel que murió. Mira, un señor especial. Él nos patrocinó en algunas misiones que hicimos a Cuba. Y fíjate que hablando así como hablando de un poquito, después de que Camaño se fue de Cuba, él no había vuelto. Y en una reunión de pastores y líderes que nos invitaron a Camagüey, él fue por primera vez con mi esposo y yo a Camagüey después de haberse ido de Cuba. Mira, ese hombre en ese evento, estábamos sentados al lado, mi esposo y yo con él, ese hombre vibraba, lloraba de volver a su Cuba amada después de no sé cuántas décadas. Me recordaste eso y tenía que decirlo porque él fue un señor muy especial para nosotros, siempre nos respaldaba con la música que sacábamos y con las misiones, siempre decía, tengan aquí algo, tengan para que hagan algo. Eso pues tenía que honrar la familia Camaño. Ese señor fue muy especial. Y fue mi pastor mientras que yo estuve allá en Los Ángeles. En ese proceso, estando yo allá en su casa, porque yo visitaba su casa, nos hicimos amigos, estando en su casa, el profeta John Rivera le da la profecía de la televisión. Y yo me acuerdo que yo le dije, mire pastor, yo no sé mucho, pero algo sé. Cuenta que el primer programa es mío. Y ahí estuve 12 años con el programa de televisión en Animación. ¿Tú estuviste 12 años con ellos? Con ellos en Animación. Mientras que vivía en Los Ángeles. Pero mira lo que es el tú enamorarte del Señor, pero no saber nada. Cuando llego a Los Cielos, que es como se llama ese cementerio, es un cementerio que tiene una capilla en lo que es el tope de la montaña, por decirlo así, ¿no? Que se ve todos Los Ángeles. El órgano es traído de tal una cosa espectacular. Y yo en mi ignorancia, si se quiere, veo aquella capilla y digo, aquí voy a hacer un concierto cristiano. Yo no acababa de llegar, yo no sabía nada. Lo único que a mí me gustó y me voy a una radio. Lo comento. Entre los eventos que yo iba a hacer para traer al mercado hispano, era hacer un concierto cristiano. Le saqué la cuenta que allá había más de 3,000 iglesias. Entonces, dentro del cementerio, en esa capilla, yo hago el concierto. Ahí conozco a la gente que estaba muy fuerte a través de Radio Luz. Radio Luz yo fui, me presento y le dije, ya yo soy fulana de tal, papá, y yo quiero hacer un concierto, pero yo no conozco aquí a nadie. Me pongo a hablar con Hernández, que era el director, y me dice, yo te conozco a ti. Yo a mí. Yo acabo de llegar a Los Ángeles. Tú eres la de Despierta América. Y me da un programa de radio. En Los Ángeles. De verdad que lo que está para ti, como dicen los cubanos, nadie te lo quita. Está para ti. Y ese concierto rompió tal punto que se empiezan a hacer programas, reuniones, hasta bodas en esa capilla. O sea, y la gente pagaba todo para poder hacer eso. No. Para poder hacer eso. Increíble. Entonces, para mí fue una etapa en mi vida espectacular. Pero yo iba mucho a la iglesia, aparte de la de Bruno, que era la mía, a hacer presentaciones, a explicarle al pastor la importancia de que la gente tuviera planificado su cementerio, funeraria y todo eso. Y empiezo a notar muchas fallas dentro de las iglesias, con los comerciantes, las necesidades. Y nace Christian Latin.
allá. Eso fue lo que tú fundaste, el Allá. Christian Latin Business. Exacto. Muy bien. Y ahí me empiezo a trabajar con los hombres de negocio. Seguí en mi trabajo. Me di cuenta que mi llamado era traer a los hombres de negocio a los pies de Cristo. En una forma innovadora. Poderoso. Porque cuando tú le dices a un hombre de negocio, venga a la iglesia, no tiene tiempo. Cuando tú le dices, ven a un mixer, a un networking, va. Exacto. Ahí hacíamos oración. Ahí teníamos ya comerciantes cristianos. Si no hay bebida, la gente no va. Y me acuerdo un día, un señor mexicano, muy reconocido allá, él me dice, ¿por qué tú eres tan tacaña que no traes bebida? Y le dije, no, yo no lo traigo por dos motivos. Uno, porque soy cristiano y no creo que para hacer negocio haya que emborrachar. Y segundo, porque te estoy cuidando tu negocio. Mientras más claro tú estés mentalmente para hacer un negocio, mejor lo vas a lograr. El hombre se quedó. Ahora vives en Miami y estás dando esto en la universidad en Miami. ¿Cuál es la universidad donde das estas clases, pastor? Mira, estoy trabajando ahora en un diplomado en ventas avalado por la Universidad MBU. En Miami Technical University. Espectacular. Business University. Excelente. Entonces me uno a ellos a avalar lo que yo hago. Yo tengo mi corporación que se llama Conéctate con el Éxito, pero el diplomado está avalado por ellos y entonces puedo, con toda la birrete, como tú dices, Sí, claro. poder graduar a las personas. Maravilloso. ¿Cuál es la expectativa de Sonia Valdés América en este momento, en este tiempo, después de lograr tantas cosas tan maravillosas? ¿Tienes cuántos nietos y cuántos bisnietos? Tengo 5 hijos, 18 nietos y 11 bisnietos. Wow. ¿Y cuál es la expectativa de hoy tú, en este momento de tu vida? Bueno, te comento. Tengo 2. ¿O 3? Mira, una es, estoy haciendo una reorganización de mi negocio. ¿Por qué? Los negocios hablan y los tiempos cambian. Y es sabio reinventarse. No siempre todo es igual. Exacto. Entonces, me quiero, y ya obviamente, y algo importante, es entender tu edad. Con lo cual estoy trabajando en eso. ¿Por qué? Porque mi mente es de 30 o 40 años. Pero mi cuerpo es de 82. 82. Entonces hay que alinearlos, entender que lo que yo hacía a lo mejor hace 10 años atrás, ahora no es lo mismo. Ahora, me estoy cuestionando dónde Sonia puede ser más efectiva, dónde puedo apoyar más sin que mi cuerpo o mi salud se debilite. Y eso es un punto importante. Para mí ha sido difícil. A cualquiera. Porque yo me paso la vida creando. Sí. Entonces, hoy ¿dónde está Sonia? Bueno, cuando me analizo, y Sonia tiene una parte que es empresaria, ¿verdad? Y una parte que es todo lo que tiene que ver con trabajar el interior. Entonces, Christian Latin Business como Cámara de Comercio lo voy a modificar a Christian Latin Business Connection. Porque yo soy la mujer de la conexión. Me encanta. Y con esta forma, ahí yo puedo ayudar al comerciante a conectarse a las conferencias, a aprendizaje. Entonces, conéctate con el éxito, que es mi programa de radio, siempre tengo. Y voy a abrir la academia. Conéctate con el éxito Academy. Wow. Espectacular. De ventas.
ventas y teología. Ventas y teología. Y ese combinado está como que wow. Porque Espectacular ese cuando hablo de teología, hablo más de lo que es la teología en negocio, donde hablemos de ética, integridad, que está ahí tan importante en los negocios, muy importante. ¿ok? Donde entendamos la importancia de que si tú realmente quieres tener un negocio saludable y próspero, cuando se lo entregamos al Señor, vamos a crear CEO cristianos. Poderoso, espectacular. Ese es el segundo. Tienes Timoteos, tienes gente que ya tienes de mucha confianza entre tu familia, gente que has entrenado para ayudarte a elaborar todo eso. Ahora estoy en eso, a ver, porque como todo. Claro. Por ejemplo, mi hijo, él es el director ejecutivo de la iglesia Green Acres en Texas. Tiene una iglesia de 14,000 miembros. El trabajo que tiene es enorme. Claro, él está en otra cosa. Entonces, podrá hacer algo, pero no. Tengo otros hijos, tienen otros negocios. Entonces, ahora estoy dando una primicia que nadie sabe. Lo que Sonia, el corazón de Sonia, que todavía estamos trabajando, o sea, la academia de ventas es lo que yo hago. Entonces empezar a reunirme con líderes cristianos con esa visión. Espectacular, pastora. Espectacular. Para poder llegar a otro punto. Sí. Y entonces la otra es sacar un libro colaborativo que voy a sacar con Dr. B. Y otro libro que voy a sacar que es sobre mi familia, para dejarles ese legado. Parece espectacular. Yo creo que con ella, o sea, no hay tiempo suficiente para poder entrar a la mente de una mujer como Sonia Valdés América. Yo soy tan bendecida de poderte llamar amiga, te admiro profundamente. Yo quiero ser como tú cuando esté más grande. Quiero aprender de ti y vamos a tener toda esta información de todos los handles de ella, donde ustedes la pueden encontrar, ya sea que ustedes puedan hacer algo virtual con la pastora Sonia, o que ustedes quieran entrar a la universidad de ella, que puedan salir avalados. Mire, ese solo trabajar en un cementerio me dice a mí que todo lo que está muerto en usted, Dios lo puede resucitar, porque es que del duelo salir un legado. Cualquier cosa puede suceder cuando una mujer como ella enseña a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, que puede revolucionarse la vida de cualquiera al lado de personas con ética, que gente admira alrededor del mundo, que ha hecho efectivo cada dolor, pero también cada alegría, con esa mentalidad de fe y positivismo, y en especial con la fe en Cristo Jesús. Eso me apasiona. Pastora Sonia, denos un cierre así como que acabando esto, se va todo por el mundo entero y la gente va a saber muchas cosas que necesitaban saber en el día de hoy. Mira, yo creo que hay una palabra, entendiendo los tiempos, entendiendo tu llamado, entendiendo lo que te apasiona. Porque no es trabajar, no es hacer cosas, no. ¿Qué es lo que te apasiona? Porque cuando te apasiona algo, no hay hora, no hay día, no hay nada. Exacto. Exacto. Entonces, entendiendo eso, hay otra palabra clave: atrévete. Mucha gente no se atreve, aún teniendo todas las condiciones. Siempre digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No funcionó. Experiencia. Exacto. Fracaso jamás. Esa palabra no está en mi vocabulario. ¿Sabes por qué?
Porque todo lo que se hace en un momento dado van a haber experiencias, algunas buenas y otras malas. Pero cuando tú aprendes de esas experiencias, lo vas a perfeccionar. Wow. Ahí es donde vas a llegar. Completamente de acuerdo. Pero el miedo es lo que paraliza. El miedo es lo que hace que las personas no lleguen a su potencial. Entonces, esa es otra palabra. Y la otra es persistencia. En mi vida, en todos estos años, 35 años de mi vida desarrollando vendedores, me di cuenta de muchos de ellos cuando ya iban a llegar, tiraron la toalla. ¿Por qué? Porque no hay persistencia. Nada es fácil y todo se puede lograr. Nada es fácil y todo se puede lograr. Porque volvemos, acuérdate que empezamos por el llamado que tú tengas, sea cual sea, lo que te gusta, lo que tienes pasión, el compromiso que quieras tener. Y después de eso, pues, capacitarme para lograrlo, tener el plan y la meta correcta y persistir, nunca desistir. Persistir y nunca desistir. Esa palabra desistir hay que quitarla del vocabulario. Podemos cambiar el plan. El plan empieza en la A hasta la Z. Pero mi proyecto jamás y nunca puede parar. Yo lo puedo cambiar, pero no puedo dejar mi proyecto. Wow. Si entiendo y sé que viene de Dios. Me entra así por los ojos, me baja el corazón, ¿no? Porque a mí también se me mueve aquí el piso, porque a veces uno necesita escuchar esto, porque hay veces los tirones de la vida, los jalones de la vida te dan duro y uno pierde el impulso, pierde las fuerzas. Y aquí esto es para ti, para mí, para que no desistas. Exacto. Porque sigas cuando yo persistiendo. me hablo, la que más aprende soy yo. Cuando tú das, tú eres la que más recibe. Completamente de acuerdo. Entonces, esos son los planes. Desde luego, hay dos cosas más que hago, que mucha gente ni sabe. Una es la Fundación Bencomo, en la cual cuando una persona aquí en Miami muere y la familia no tiene el dinero, nosotros le damos a Cristiana Sepultura. Eso, Miami. La cual no lo voy a dejar porque yo tengo los cementerios en la pena. Entonces es una forma de seguir ayudando. La otra es que una vez al mes yo doy conferencias a una organización que es un grupo muy duro, muy golpeado. Entonces, una vez al mes yo voy y le doy seminario y todos son del interior, sanando heridas. Hermoso, pastor. Porque esa es otra parte. Cuando tú ves esa cara, ayer yo digo, renacer desde el interior. Porque muchas veces estamos tan golpeados que nos vemos como que no valemos nada. Entonces, mi misión ahí es decirles cuánto Dios los ama, que tienen un valor, que no son lo que el mundo dice, que ellos valen más, que ellos son unas criaturas que Dios por encima de todo los ha aceptado y que lo quiere. Yo quiero ir. Pero si, doctora, si tú eres muy buena, yo quiero aprender de ti. No, yo estoy en pañales. No, yo necesito aprender más. ¿Cuándo cumples años? El 3 de febrero. El 3 de febrero, para que sepa. No, porque te explico. En cada año yo tengo un nuevo proyecto. Eso celebro la vida.
con un nuevo proyecto cada año. Poderoso, espectacular. Familia, cada año, eso me encanta y con esto vamos a cerrar este tiempo del podcast de Monica Go, porque si cada año Dios te da un regalo de vida, así como se lo ha dado hasta ahora en estos 82 años de vida, pero con mentalidad de 30, 40, no se vaya a confundir, que la edad no es nada comparación a lo que Dios ha depositado en tu vida. Acuérdate de hoy todo lo que aprendimos, ponte para que Dios te dé todo, porque todo ya Dios lo dio, así como el slogan de Monica Go. Dale go a tu vida porque Dios ya dio el go por ti. Y sabes una cosa, con enseñanzas como estas, con una mujer dinámica, con una mujer que ha dado el todo por el todo y que nos está dando de su duelo el legado, tenemos que aprender más. Vas a saber más de Sonia Valdés América. Obviamente en todas las plataformas de ella las vas a encontrar aquí en este podcast. Y bueno, hasta la próxima, no te la pierdas. Muchas bendiciones, los quiero, los amo. Y bueno, tengo que ir por Orlando. Estás más invitado. Por favor, me dice, yo te recojo en avión, en tren, como sea, tú eres mi reina, yo te manejo por todas partes. Ok, gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones, chao. Este episodio con Sonia Valdés América no te lo puedes perder, aunque tenga eco, pero te va a dejar una enseñanza profunda.